Vamos a dar comienzo a la segunda parte y abriendo esta última sección del seminario, vamos a pasar al panel número 3. Este panel va a explorar cómo las empresas, agencias y organizaciones privadas enfrentan el creciente riesgo de ciberataques. Los panelistas están en la mesa, ¿sí? Perfecto. Este panel va a ser moderado por el licenciado Héctor Villalba, titular de la Cátedra Ciberseguridad de la Universidad Gastón de Acharí. El licenciado Villalba es quien va a presentar a los señores panelistas, así que les propongo, recuerden por favor lo de los celulares, les propongo comenzar ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la participación, tanto los que están aquí y los que están online. Básicamente, lo que venimos escuchando son temas súper interesantes. Hice distintas anotaciones, no me daba la mano para anotar las cosas que uno escucha y ve, realmente es impresionante. Desde el punto de vista de lo que es a nivel público, ¿sí? Lo que se trabaja a nivel Estado, el esfuerzo que hacen muchas personas para protegernos y para cuidarnos en el mundo digital, que como todos sabemos es cada día más, es más crítico, ¿sí? La protección de nuestra información y nuestra infraestructura. En este panel, ¿sí? Y hablaron de muchas cuestiones, política de seguridad, ¿sí? De que tenemos que las empresas privadas y las públicas notificar los incidentes, tener marcos normativos, son todas cuestiones que son fundamentales a nivel de Estado. Y ahora lo que vamos a ver es desde el punto de vista de las organizaciones privadas, ¿sí? De cómo se encara o cómo se deberían encarar esos temas, porque justamente o el inicio o todos los incidentes se dan a una plataforma, a un servicio, a una empresa que esté brindando algún tipo de beneficio a los ciudadanos. Y sobre todo, en el caso de lo que estuve escuchando, lo que estuvimos escuchando todos, ¿no? Esas consecuencias de los abusos que se dan directamente a las personas, a los niños, lo que fuera, que da directamente a la persona. Ahora, desde el punto de vista empresarial, nosotros tenemos que custodiar los bienes de una empresa, los servicios, y muchas veces o muchos casos, por lo menos se han dado de empresas que han trabajado mucho tiempo, con mucho esfuerzo, el crecimiento que se busca en la empresa, ¿no? Crecer, tener clientes, que sean fieles, se trabaja día a día, es un esfuerzo que hay que hacer constantemente, y se han dado casos que por un incidente de seguridad, cuestiones que no se tuvieron en cuenta, ese trabajo fue dañado, fue perjudicado, y se han dado muchísimos casos de empresas que no se han recuperado de un incidente de seguridad, porque sus clientes perdieron completamente la confianza o por los daños y perjuicios que se han dado por un incidente. Por lo cual, la cuestión es crítica, es importante. Y para abordar de cómo se trabaja, cuáles son los temas que son importantes para entender y tener en cuenta desde el punto de vista corporativo, tenemos a uno de los expositores que nos viene a visitar de España, que le agradecemos muchísimo que esté aquí compartiendo con nosotros, ¿sí? Es el señor Juan Antonio Gómez Bulé, que es Head of Intelligence de Opinion Makers, ¿sí? Es emprendedor y promotor de la ciberseguridad y ha fundado distintas empresas de telecomunicaciones y de seguridad. También ha escrito varias publicaciones especializadas, así que le agradezco muchísimo que esté presente aquí y con gusto vamos a escuchar lo que tiene que compartir, que debe ser bastante con nosotros, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Luis. Es un auténtico placer estar aquí. Es un placer compartir este espacio y realmente es algo que a mí me apasiona. Voy a intentar sacar el micrófono. Ya está. Bueno, yo os voy a hablar, como decía Héctor, de la innovación, riesgos y resiliencia en la seguridad, en la ciberseguridad o en la seguridad empresarial. Voy a tomar y retomar en la última mesa, la última ponencia, hablaba Martín precisamente de la gestión de los riesgos, hablaban los fiscales de lo que es la colaboración público-privada fundamental
en lo que es uno de los temas fundamentales para preservar nuestra sociedad y estabilizarla, porque estamos en una situación muy complicada, muy compleja, y es sensibilizar y tener la conciencia de que el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la ciberseguridad es extraordinariamente complejo y nos afecta a todos. Hemos visto, como nos han hablado precisamente, de los riesgos derivados de los robos, de lo que es delitos de pederastia, pedofilia. Hemos estado viendo los problemas derivados de la ciberseguridad en el entorno público. El entorno, estamos hablando de un entorno de cambio o un entorno de cambio global en el que la ciberseguridad es un elemento fundamental. Yo llevo 25 años en este mundo, desde la parte de la seguridad pública, colaborando con cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, desde hace más de 25 años. Desde el punto de vista privado, hay un tema que a mí siempre me ha apasionado, que es la defensa de los intereses estratégicos de un país, sea el que sea. Es decir, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de España, pero hay que desarrollar una estrategia de seguridad nacional. Esa estrategia de seguridad nacional a la que se ha hecho alguna referencia implica cuáles son los vectores que hay que defender y los vectores de ataque en este caso, de un país que tenemos que defender. Una empresa es un país. Y hemos cambiado, porque estamos en una continua guerra, ¿no? Estamos viéndolo, que es una transformación absoluta en la que hemos cambiado de modelo de guerra, de modelo de comportamiento de la guerra, de modelo de comportamiento a nivel de modelos de actuación en la guerra de distintos dominios. En defensa hablamos de los dominios tierra, mar, aire, ciberespacio, espacio, ciberespacio y el entorno cognitivo. El entorno cognitivo es aquel que afecta a la mente humana, aquel donde estamos influyendo continuamente y donde podemos hacer desestabilizar un gobierno o desestabilizar un país o una estrategia, o generar una guerra o ganar una guerra. Pero ¿cuánto cuesta esto? El coste de la no seguridad o la no ciberseguridad. Estamos hablando de que este año será aproximadamente 10 billones de dólares. Al año que viene, 20. Es decir, esto es un negocio muy rentable. Es extraordinariamente rentable. ¿Por qué? Tenemos enfrente a delincuentes, a bandas organizadas, a países que generan un conflicto y ese conflicto, el objetivo final, si es una guerra no solamente convencional, sino fundamentalmente es económica. Entonces nuestras empresas tienen que estar bien protegidas. Y en esta geopolítica de la ciberseguridad, estamos hablando de que la ciberseguridad se ha convertido en algo cotidiano, en algo que podemos comentar todos. Todo el mundo tiene en la boca la palabra ciberseguridad. Pero ¿qué es lo que nos afecta? ¿Cómo nos afecta? Precisamente está en todo. Está en la forma en la que nos relacionamos entre los distintos países, la diplomacia económica, la diplomacia corporativa, la diplomacia en el entorno de los entornos digitales. Estamos hablando de que la diplomacia y la ciberseguridad se han convertido en un todo. Es una gran herramienta de influencia y de soberanía nacional. Hablaba Martín de los temas relacionados con la soberanía tecnológica de un país. La soberanía tecnológica de un país es exactamente igual a libertad. Dependemos tecnológicamente. Entonces nuestras empresas tienen que ser autónomas, lo más autónomas posibles tecnológicamente para poder desarrollar ese mundo de la ciberseguridad, en este caso. Estamos hablando que los conflictos geopolíticos nos hacen depender de entornos cambiantes, unas veces de Estados Unidos, unas veces de China, otras veces de Rusia, otras veces de elementos tecnológicos o de países que con su gran poder han conseguido obtener ventajas competitivas, pero nosotros estamos ante un terreno que nuestras empresas, que son parte de nuestro país, porque dan confianza y dan abundancia y dan un nivel de vida, tienen que ser defendidas como un todo. Tienen que ser defendidas con un criterio de estrategia nacional. Es fundamental. Y es fundamental que los actores trabajen todos conjuntamente. Estamos hablando de que la ciberseguridad
es un elemento, es una gran herramienta que nos permite el trabajo en equipo, gestionar crisis. ¿Cómo vamos a gestionar una crisis? Pues estas crisis nos implican que tenemos que tener formación, que tenemos que tener tecnología, tenemos que tener capacidad, tenemos que tener liderazgo, tenemos que tener capacidad de decisión. Eso es lo que lleva precisamente a un país a ser soberano o a una empresa a ser soberana. Estamos en una batalla global. El que diga que no estamos en guerra no dice la verdad, porque la guerra o el conflicto es permanente. La elasticidad del combate es continua y activa. No estamos hablando solamente de una guerra tradicional, una guerra convencional. Estamos asistiendo a guerras asimétricas, estamos viendo guerras como a partir de 1999, dos coroneles chinos propugnaron y publicaron una nueva estructura de la guerra, denominada guerra sin restricciones. Y la guerra es económica, es una guerra ambiental, es una guerra de divisas, es una guerra de la deuda, es una guerra de la sanidad. Cualquier herramienta es buena para generar una ventaja contra el contrincante, perdón. Estamos hablando de un entorno disperso, un entorno geográficamente disperso, en donde el anonimato prima. Y esa es una de las grandes ventajas que tienen los criminales y de los que tienen alineados con esos criminales, que puede ser el crimen organizado, puede ser la delincuencia económica, y comentaba el fiscal la necesidad de conocer a tus clientes, el know your customer, la identificación del elemento que nos permite identificar con una cultura de seguridad, de defensa y de inteligencia lo que es los riesgos a los que nos estamos enfrentando. No vale con ocultar la cabeza, porque aunque nosotros no pensemos que tenemos un riesgo, lo tenemos y lo estamos sufriendo. Y las consecuencias las vamos a pagar. Decía antes Martín que muchas veces, o decías tú, Héctor, que muchas veces el no hacer caso o no mirar una realidad, lo que puede conllevar a una empresa es a desaparecer. Eso es cierto. O a perder su reputación también. O cómo gestionamos esos esfuerzos y esos riesgos. Pues estamos en una guerra fría cibernética permanente. Permanente. ¿La tecnología afecta a los colectivos? Sí. ¿Afecta a las empresas? Sí. ¿Afecta a los ciudadanos? Por supuesto. ¿Afecta a los gobiernos? También. Todo tenemos que preguntarnos un para qué, ¿no? Al final, el sembrar la desconfianza y redefinir el equilibrio del poder mundial es uno de los objetivos. Eso se ha trasladado en desinformación, fake news. Las fake news son una manifestación de la desinformación. La desinformación nos lleva a que la normalización del pensamiento de una sociedad le impida tomar una decisión o tome una decisión equivocada. Y eso es un fruto de una acción continua. Y esa acción continua, si lo vemos en si somos influibles o no las personas. A través de una acción dirigida podemos ser sometidos a una acción que nosotros no queremos tomar. Esas acciones normalmente vienen influenciadas o bien con una acción de manipulación o con una acción o con una reacción hacia una determinada postura que un cliente, imaginémonos cómo nos reaccionamos nosotros, antes decíamos, con qué velocidad damos con nuestro pulgar a una acción que nos puede llevar a un problema. Eso no es actuar, eso es reaccionar. Cuando conocemos la psicología del ser humano, podemos actuar sobre él. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que este terreno de juego todos somos jugadores. A lo mejor no todos somos Messi,
pero todos tenemos que jugar el balón. Y hay que meter gol o a evitar que nos lo metan. Uno de los gravísimos problemas que tenemos en las empresas es la cadena de suministro. Decimos que el eslabón más débil de una empresa es el ser humano o de una estructura social. Pero a nivel empresarial, la cadena de suministros genera un problema de sostenibilidad de la acción. ¿Por qué de sostenibilidad de la acción? Si yo quiero atacar, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica. Si yo quiero atacar a una gran compañía, yo la ataco por el punto más débil. Dedico tiempo, planifico, organizo, le dedico tiempo y además dinero. ¿Por qué? Porque va a ser muy rentable. Además, el objetivo no sabe qué es el objetivo. Yo sí sé cuál es mi objetivo. Y atacamos de una forma decidida, y a lo mejor nos quedamos viviendo dentro del cliente, y yo he visto casos hasta 4 años exfiltrando información. ¿Te quedas a vivir con él? ¿Te quedas a vivir? ¿Eso es espionaje industrial? Sí. ¿Eso es espionaje dirigido? También. ¿Que hay bandas organizadas sufragadas por intereses gubernamentales para desestabilizar una infraestructura crítica de un país con efecto de dominó? Sí. Esto es un riesgo, no solamente es un riesgo de las empresas, es un riesgo de todos nosotros. Es una responsabilidad compartida. Es decir, la seguridad se hace entre todos, no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solamente la obligación que puedan tener las Fuerzas Armadas, la parte pública, ¿no? Nosotros formamos parte todos de esta telaraña que genera esa estabilidad social y genera esa riqueza en nuestros países. Porque aquí está el campo de batalla. El campo de batalla sois todos vosotros, somos todos nosotros. Incluso un directivo de una compañía, ¿cómo atacas algo? ¿Le haces un spear phishing? ¿Le haces un ataque dirigido? ¿Le haces ingeniería social? ¿Qué estás haciendo? Identificando el objetivo, planificando el ataque. Los ataques no son fruto de un día en el que digas, oh, me voy a meter en esta compañía. No. Está planificado, tiene mucho dinero, mucha inversión y mucho esfuerzo a la hora de gestionarlo. Entonces, cuando empezamos a pensar en una unidad de inteligencia o una unidad de contrainteligencia, bien sea empresarial o sea gubernamental, ¿cómo va a ser el modelo de ataque? Tenemos que pensar en cómo piensa el contrincante. Es su análisis de conducta. Tenemos que hacer el análisis de conducta. ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve a actuar? ¿Qué le mueve a formar parte de un ataque organizado y un ataque dirigido? Y siempre hay un patrón de conducta. Y eso es uno de los temas fundamentales que trasciende la parte tecnológica de la ciberseguridad. La ciberseguridad no es solamente tecnología, es estrategia, es defensa, es influencia, es vocación de pervivencia, es ocupar un espacio. Y si no lo ocupamos nosotros, lo ocupa otro. En un entorno digital en el que estamos en un entorno absolutamente cambiante, tenemos distintos vectores entre los que tenemos estrategia, cultura, organización y tecnología. ¿Y qué me preguntan a mí en un consejo de administración? No me preguntan cómo funciona un malware. Segundo, porque si me lo preguntaran no sabría explicarlo, ¿eh? Porque yo soy de letras puras, ¿eh? Pero llevo en tecnología toda la vida. Pero sí me pregunto el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Entonces, en la gestión de riesgos de una compañía hay que prevenir todas esas preguntas. No solamente es el compliance. El compliance nos puede dar un elemento fijo. Esto es una película. Y una película que va cambiando tanto de actores como de secuencias. Y el único que permanece en la película es aquel que la está viendo.
Entonces, hay que estar con muchísimo cuidado. Cuando nos preguntan si antes de un incidente, cuando tienen que invertir en el dinero, ¿no? Y les pedimos dinero precisamente para esos costes de infraestructuras, tanto a la parte privada como a la parte pública. El gastarse el dinero lo tenemos bastante complicado, ¿no? Y hay que explicárselo mucho, pero con todo y con eso, a los CISOs, a los directores de seguridad, a aquellos que tenemos que hacer una previsión frente a un riesgo, nos dicen que somos aves de mal agüero, que por qué pensamos de una forma tan rara, hasta que eso pasa. Y entonces te llaman a las 2 de la mañana y tienes una crisis. Entonces en esa crisis es una crisis de ransomware, como decía antes Martín, te llaman y te dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Negociamos, no negociamos? ¿Pagamos con bitcoins? Si pago, cometo un delito. Si no pago, pierdo la empresa. Y tengo 1000 nóminas que pagar. ¿Qué hago? No estamos hablando de ejercicios teóricos, estamos hablando de ejercicios prácticos. Y no es un ejercicio, lo que comentaba antes el coronel, de los ejercicios de simulación. Los ejercicios de simulación nos permiten, que no es formación, la simulación va más allá. ¿Por qué? Porque estamos en situación de aprendizaje. El aprendizaje se hace haciendo, se aprende haciendo. Learning by doing, que dicen los americanos, ¿vale? Pues vamos a aprender. Vamos a aprender una gestión de este tipo de crisis porque normalmente, y a mí me ha pasado, me llaman y me dicen, oye, pon a tu equipo a funcionar lo que cueste. Digo, lo que cueste. ¿Estáis dispuestos a pagar? Sí, sí, lo que sea. Ya. Se resuelve el problema y si no lo he dejado firmado antes o cobrado antes, luego me dicen, bueno, no sería para tanto. Lo has resuelto en 2 horas. Si el problema no es que yo lo resuelva en 2 horas, sino que esas 2 horas tengo todo mi equipo porque sabe cómo actuar. Y supongo que vosotros habréis tenido experiencias similares, algunos de vosotros, ¿no? Veo alguno que dice que sí. Esta es la vida, esta es la vida. La ciberseguridad, yo me acuerdo hace 25 años cuando empecé a hablar de las tarjetas de crédito, yo era director general de Prosegur y cuando les decía, el dinero puede llegar a terminarse, pero la forma de pago no va a cambiar. Podemos utilizar tarjetas de crédito y empezar a pensar, bueno, a resultas de eso me despidieron. Pero dijeron, te vas a cargar nuestro modelo de negocio. Digo, no me voy a cargar vuestro modelo de negocio o nuestro modelo de negocio. Lo que voy a hacer es coger el portaestandarte, coger el estandarte, ponerme primero, porque si voy yo primero, voy a modelar el cambio del ciclo, el cambio de ciclo, ¿no? Es así, al final, si tú te pones el primero, cambias el ciclo incluso de un negocio. Estamos hablando de teorías de complejidades. Las teorías complejas generan esto viene del entorno de las telecomunicaciones, pero da igual, porque es cómo funciona una red social, cómo funciona una estructura de un animal social como una hormiga. Funciona exactamente igual. En redes de comunicación y lo que es esos tejidos, lo que nos resuelven son determinados elementos de incertidumbre. Cuando abordamos la incertidumbre, cuando abordamos la gestión del caos, la tesis del caos, tenemos que estar en previsión de que no solamente vamos a ser nosotros objetivo, sino que lo somos de todas maneras. Lo que no sabemos es cuándo vamos a ser el objetivo, pero que lo vamos a ser seguro. Y voy a hablar rápidamente, vamos bien, Sí, vamos. de lo que es la responsabilidad. ¿Alguno es Chief Information Security Officer aquí? ¿O lo quiere llegar a ser? Bueno. El responsable, seguro que sí. Y si no, os va a tocar. Así que bueno. El jefe de servicio de información o de la parte de la seguridad de la información de una compañía se va a convertir de un punto de vista tecnológico en algo más importante. ¿Por qué? Porque le van a preguntar y va a ser el responsable de la gobernanza de la compañía, de la gestión de los riesgos, pero sobre todo la parte de seguridad va a ir alineada con
con el negocio. Si no va alineado con el negocio, la seguridad no vale. Entonces, en los entornos empresariales, cuando nos sentamos en los consejos de administración, yo soy presidente de 2 compañías, cuando pregunto, ya saben cómo me tienen que responder, pero también tienen una ventaja, que yo conozco por lo menos lo que eran los costes y los esfuerzos. Y lo han ganado. Otra cosa es que sean bastante serios a la hora de apretar, ¿no? Pero imaginaos que ahora mismo tenemos un entorno complejo. Y un entorno complejo donde la ciberseguridad es un elemento fundamental que va totalmente inmiscuida, totalmente dentro en lo que es la parte de la inteligencia artificial. No puede haber inteligencia artificial sin ciberseguridad. Y todas las compañías piensan, para poder cambiar y ser competitivas en el presente y en el futuro, que necesitan inteligencia artificial. Y ojo, hay otros que dicen computación cuántica o poscuántica, ¿no? Estamos hablando de territorios tecnológicos cambiantes en los cuales el responsable de seguridad tiene que hacer frente a esto. Y digo seguridad y no digo ciberseguridad, porque la ciberseguridad es un elemento de la seguridad. Solamente se puede entender la seguridad con mayúsculas si somos conscientes de que nuestra labor no solamente es lo ciber, sino es transversal, patrimonial, una seguridad patrimonial, una seguridad de las personas, una seguridad de las infraestructuras, y todo va sobre un elemento de ciberseguridad. Pero forma parte de un todo. La parte de la seguridad, cambiémosle, por lo menos yo, para mí la ciberseguridad tradicional está muerta. Un concepto tecnológico, y he invertido mucho dinero en estos últimos años, en estos últimos 25 años, me ha arruinado con la ciberseguridad, también he ganado dinero, por eso estoy aquí, pues si no, sería complicado. Pero los riesgos no van cambiando, los riesgos van aumentando, van mutando. Cuando tenemos que enfrentarnos a un delito, las acciones del delito siempre son las mismas. Lo que cambian son los métodos. Y estamos hablando precisamente de estar continuamente en una formación permanente. Para eso, la importancia de este foro y de todos los foros que permitan compartir y aumentar esa sensibilización y aumentar esa capacitación. Porque el que está enfrente, el que está al otro lado de la raya, tiene anonimidad, es anónimo, tiene impunidad o teórica impunidad, pero sobre todo gana mucho más dinero que los que estamos al otro lado de la raya. El negocio del Crime as a Service, el modelo de gestión criminal o de consecución criminal como modelo de servicio, hace que un criminal, este modelo de negocio, no sé si estáis familiarizados con él, hasta el último detalle, aquí nadie trabaja ya especializándose. Bueno, trabajan en red. No tienen un gran equipo, tienen personas y tienen una red en la que se distribuyen las funciones que tiene que hacer cada uno. Y el modelo es un modelo de supermercado. Yo quiero tal artefacto, lo ponen en sus paneles de control, te garantizo que con esta adquisición de este artefacto vas a tener todas estas tarjetas de crédito, van a ser todas tarjetas oro y el precio medio que vas a conseguir por cada uno de los impactos es $100.000. Y si no funciona, te devuelvo el dinero. Porque en esto también los ladrones tienen honor y una reputación. Y si no cumple con esa reputación, con esa calidad de servicio, no sé si te parece adecuado, totalmente. Pierden la reputación y pierden sus clientes. Estamos hablando de eso. Y el reclutamiento de las personas. Es difícil reclutar. Para nuestra parte, para la línea de los, vamos a decir, los teóricos del bien, y digo teóricos porque ya no sé muy bien la frontera entre el bien y el mal. Normalmente estamos trabajando entre lo legal, lo ilegal y lo alegal.
La frontera del gris en lo legal es bastante amplia, pero tenemos que conseguir un fin. Y ese fin tiene que ser leal. Y tenemos que tener gente leal y demostrar nuestra lealtad a la organización, que bien sea pública o privada. Pero esto es un trabajo en el que tenemos que desarrollar un trabajo de equipo. Tenemos que desarrollar porque realmente nadie es capaz de afrontar el problema solo. El gestor del riesgo digital y la estrategia de... Cuando a un CISO se le pide, defiéndeme y además haz que mi compañía, si tiene un ataque, al día siguiente pueda volver, una vez que lo hayamos recuperado, pueda volver a la situación anterior del ataque. Imposible. Imposible. Cuando se entra en una crisis, se entra de una forma. Cuando se sale de una crisis, sale de otra forma distinta. No vuelves a la situación previa. ¿Y qué es la ciberresiliencia? La ciberresiliencia es la garantía de que tenemos todos los medios para recuperar la actividad de la compañía en un tiempo prudente. Y no digo en corto, digo prudente, porque vamos a tener que desarrollar muchas capacidades, vamos a tener que pedir muchos favores, vamos a tener que colaborar con mucha gente, vamos a tener que hablar con medidas legales. Ahí Martín lo entiende bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto es un equipo multifuncional. Por eso el pensamiento uniforme en un equipo es malo. Por eso el pensamiento agregado, el pensamiento abstracto, es un pensamiento rico. Nos hace ver determinadas características que de otra forma solamente veríamos una dimensión. Tenemos que ver la pluridimensionalidad del ataque. Tenemos que entender los recursos que tenemos y cómo vamos a defendernos. Y es cierto que habrá ataques que sean polimórficos, que tengan múltiples formas y que tengan distintos vectores de ataque. Pero tenemos que estar preparados por lo menos para defender un flanco. Normalmente hablaba antes Martín de WannaCry. WannaCry fue un ejercicio, a mi modo de ver, de distracción absoluta. Todo el mundo miró hacia un sitio y no sabemos qué hizo el malo con todos los sistemas de información. No lo sabemos y no lo sabremos. Porque hay una de las ventajas que hacen los atacantes. Los atacantes cuando se quedan dentro de una organización, 5 minutos. 5 minutos. Vale. Cuando se quedan dentro de una organización se quedan a dormir. Pero están continuamente atentos cuando pasa una información que han detectado, lo han señalizado como buena. ¿Qué es lo que hacen? La siguen, la colocan, la extraen y la situación del comportamiento del sistema aparentemente no ha pasado nada. No ha soliviantado el sistema, no ha destruido el sistema. Pero así era lo que comentaba antes. Así hemos descubierto determinados artefactos y determinados ataques que estaban dentro de la compañía por más de 4 años. Toda la propiedad intelectual, toda la propiedad, todo el beneficio de la compañía en manos de otro. Hemos abierto ese grifo y ese grifo ha hecho que la compañía drene todos los recursos. Si la compañía drena los recursos, si no es una compañía, da igual, sea mediana, pequeña o grande, forma parte del tejido industrial del país, forma parte de la independencia económica del país, de la seguridad económica del país. Por eso yo creo que el tema de la ciberseguridad aplicada a lo que es el entorno empresarial no se puede sustraer a ser un elemento más de lo que es la seguridad nacional y sobre todo la seguridad de sus ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, por los comentarios y lo que aprendimos acá. La verdad que es muy, muy importante. Y la verdad que uno, cuando está del lado de las empresas, es esto, ¿no? Esta discusión es qué tengo que invertir, cuánto tengo que invertir, cuándo de invertir, porque todo termina siendo dinero. Y una de las cuestiones, por lo menos que había escuchado hace mucho tiempo, era que
la defensa nuestra, o sea, obviamente nunca vamos a ser impenetrables o llegar a un nivel pero tenemos que hacer que le cueste al enemigo. Mucho. Que le cueste muchos dólares, porque ellos tienen su infraestructura, pero les cuesta dinero mantener la infraestructura, no es gratis, ¿sí? O sea, un pool de IPs cuesta tantos dólares, unas máquinas infectadas para hacer un ataque le cuestan tantos dólares, o sea, hacer que le cueste a la otra parte, digamos. Mira, en términos militares tenemos que tener capacidad disuasoria creíble para que si en lugar de atacarme a mí, ataquen a otro. Claro, exactamente, es eso, llevarlo al límite, o sea, de decir, bueno, no, este objetivo me va a costar mucho, no va a ser rentable, tiene un nivel de seguridad que no me voy a meter acá, porque eso es lo que hay que buscar, ¿sí? No que con un simple ataque de phishing entre a nuestra empresa y ya está, no le salió nada, o sea, ese es el punto. ¿Está? Así que bueno. Bueno, siguiendo con la temática, ¿sí? Tenemos a un especialista en ciberseguridad argentino, ¿sí? Está trabajando aquí en Buenos Aires, Pablo Pi, quien es tiene 25 años de experiencia en la parte de tecnología, de la información, ¿sí? Tengo 25 años, ya me voy contento hoy. ¿Viste? Va con un plus, va con un plus. Saliste más joven acá. Estás Sí, un poco trabajado. tal cual. Así que, bueno, actualmente está en el área de seguridad de la información en EMOVA, ¿sí? Que es una empresa de concesionaria de la red de subtes de Buenos Aires. Podemos considerarla un recurso crítico, ¿sí? Entraría como infraestructura crítica. Yo creo que sí. Exacto, Sí. porque depende, ¿sí? Exactamente, muchas personas, miles de personas dependen de los servicios que brinda, por lo cual me imagino que la batalla diaria debe ser ardua en esa empresa para poder proteger los activos. Así que bueno, vamos a escucharte. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos primero. Muchas gracias a la universidad por la invitación. El aparatito. Pasado. El clic. Pues, Bueno, la idea es un poco presentar la ciberseguridad como un pilar para las organizaciones. Le he dado un poco de vueltas estos días a ver cómo arrancar, ¿no? Y pensaba un poco, hasta no hace mucho, cuando uno hablaba de ciberseguridad, quedaba muy circunscripto de repente a los bancos, a una entidad financiera, eh, y si lo llevamos dentro de la organización en sí, ya era un problema de TI. Hemos visto cómo esto ha ido creciendo, cómo esta problemática se ha ido extendiendo, y hoy somos todos parte, ¿no? Responsables, incluso en nuestro ámbito personal, ¿no? De poder protegernos de lo que hacen estos ciberdelincuentes, ¿no? Ya hemos escuchado todo lo que se ha presentado hasta acá. No nos queda la menor duda de que son ciberdelincuentes, que son organizaciones. Cuando uno empieza a leer un poquito acerca de quiénes están atrás de los principales ataques, ve que hay estructuras que son casi una empresa, ¿no? Es lo que están dando los reportes del FBI, de distintos organismos de seguridad de Europa, ¿no? Cuando se puede desarmar una organización de esta, como traía la otra vuelta, había una que tenía hasta un área de recursos humanos, ¿no? Era la encargada de captar, ¿no? Personas, talentos, para el lado, bueno, no sé, del mal, del bien, ¿no? Pero para poder robar. Y bueno, esto en el ámbito general, pero dentro de la organización, organizaciones que hoy no tienen en cuenta la ciberseguridad como un pilar estratégico, dentro de ella difícilmente puede alcanzar sus objetivos. Hay que tratar, ¿no? Hablaba del CISO recién Juan, ¿no? Desde ese rol poder llevarle a la dirección eh, los riesgos a los cuales está expuesta la organización, ¿sí? Para que pueda tomar decisiones, ¿no? Y pueda tomar decisiones informadas que les sirvan para poder seguir operando, ¿no? Para poder alcanzar el éxito. Vamos a ver ahora un poquito algunas amenazas que están vigentes, que están dando vuelta, que estamos viendo desde el sector privado. Vamos a ver algunos casos de éxito, de fracaso-éxito, podemos decirlo, porque todas las empresas van a ser atacadas en algún punto, todos.
todos vamos a ser atacados en algún punto. Lo importante es cómo vamos a hacer frente a ese ataque, cómo vamos a construir primero nuestras barreras de defensa y después cómo vamos a construir esa resiliencia que decían recién, ¿no? Que es esto de poder, después del ataque, poder seguir dando servicio, poder seguir vendiendo, ¿no? El objetivo de una organización, poder seguir entregando valor, ¿eh? Aún después de un ataque. Si no trabajamos en esto, seguramente la organización en la que estemos va a estar condenada a desaparecer o que las pérdidas ante un incidente sean tan grandes que no pueda reconstruir su poder de venta, su poder de generar producto y mucho menos su poder de poder recomponer su relación y su prestigio dentro de la sociedad, de sus clientes y demás. ¿Con cuál pasamos? ¿Por este? Bueno, un poco avanzando en este sentido, ¿no? Tenemos, lo primero es esto, es una inversión, tenemos que lograr que la organización pueda entender que no es un gasto en ciberseguridad, no es un gasto en herramientas, no es un gasto en tecnología, sino que estamos haciendo una inversión en proteger los activos principales de la organización, ¿sí? Estamos viendo cómo vamos a proteger la reputación de la organización, cómo vamos a proteger en definitiva el negocio, ¿sí? Entonces necesitamos muy claramente atar estas necesidades de inversión, ¿eh? Que queden ligadas a los objetivos de la organización. Cuando nosotros vamos y presentamos un presupuesto y decimos, bueno, necesitamos todas estas herramientas, me ha pasado alguna vez y quizás a alguno más le pasó, que le digan, bueno, ¿cuántos juguetes más querés seguir comprando? No es el objetivo, ¿no? El objetivo es poder, la organización no tiene como objetivo hacer ciberseguridad, sino ganar dinero. Entonces tenemos que lograr que esos proyectos de ciberseguridad, ¿no? Apoyen a poder concretar los objetivos de la organización. Somos todos parte, decíamos, se escuchó en casi todos los paneles y todos los que hablaron como parte de la responsabilidad que tenemos dentro de una organización como defensa, como parte de la defensa de esa organización. Acá vamos a ver cuán necesaria es cambiar un poco el chip de la cabeza, cuál es la responsabilidad de todos, cómo lograrlo, ¿sí? Porque cada uno tiene, escuchamos un montón de veces recién, ¿no? El principal eslabón más débil es el ser humano, podemos poner controles, podemos poner tecnología, pero el que termina haciendo clic a ese correo que le está ofreciendo una suscripción de Netflix gratis por 5 años y es una persona. Entonces, tenemos que trabajar en todo el equipo dentro de una organización, desde los directores, mostrando su apoyo, mostrando su compromiso, ¿no? Al resto de las personas que la conforman, que puedan comprometerse, ¿sí? Y puedan empezar a adoptar una cultura de ciberseguridad, una cultura de seguridad en todo lo que ellos hacen. No, acá es importante cuando trabajamos esto también trabajarlo en el sentido de que todas estas buenas prácticas que pueden ir incorporando, que pueden ir agregando a su día a día laboral, son buenas prácticas que también les van a servir para protegerse en su ámbito personal, ¿no? Todos van a manejar un home banking, todos tienen servicios en la nube, un correo, eh, servicios de suscripciones. Bueno, entonces, es importante que puedan entender que todas esas buenas prácticas, ¿no? Cuando las van llevando a su vida privada y ya las incorporan, protegen ambos ámbitos, el privado, ¿no? El de casa y el de la organización. Después, eh, es importante lo que vamos a ver ahora a continuación, entender algunas de las amenazas, a ver cómo trabajamos con la resiliencia y poder tener un enfoque integral, ¿no? Tecnología, procesos, personas, todos trabajando, sí, con un objetivo para poder proteger a la organización. Eh, Acá cité algunas de las amenazas más comunes de lo que estamos viendo, que cada vez va evolucionando más y cada vez tiene más, gracias de la mano de la inteligencia artificial, cada vez tiene más poderío y más difícil de identificar, pero el ransomware por un lado, ¿no? Sigue siendo el principal
una de las principales amenazas para todas las organizaciones. Muchos ya han ido trabajando en este sentido, han mejorado sus backup, ¿no? Para evitar tener que, si caen en este tipo de ataques, tener que pagar. Pero ¿qué pasa? Ahora eh, han agregado distintos modos de extorsión, entonces empiezan a exfiltrar datos de la empresa, ¿no? que han podido atacar para exigir, ¿no? Como modo de presión, para poder exigir el pago de ese rescate. También se combina con un ataque de negación de servicio, como para todavía dar más presión, ¿no? Ya estamos hablando de ransomware, de RDoS, ¿no? Como nos atacan y nos intentan cobrar para dejar de atacarnos y que podamos seguir brindando servicio. El ransomware va a seguir creciendo, han encontrado en esto un modo de robar y de poder conseguir flujo de dinero de un montón de entidades, ¿no? Porque, vuelvo a lo que decía al principio, quizás antes se pensaba que el dinero estaba en un banco, entonces los atacantes iban hacia ahí, pero seguramente conocerán a alguien que se le cifró la máquina a través de un ransomware y perdió la foto de toda su vida, todos los archivos, la tesis de aquellos que están estudiando. Entonces, ¿cuánto de ese menudeo, de cibermenudeo, por ponerle un nombre, ¿no? se han aprovechado? Y esto ha atacado organizaciones muy grandes como muy chicas. Después tenemos todo lo que es el phishing, sigue siendo el primer vector de ataque a través de los cuales las organizaciones eh, son atacadas por los ciberdelincuentes y se van mejorando. Hablábamos, escuchábamos hoy, ¿no? De todo lo que se logra con inteligencia artificial. Alguien habló de DeepSeek, ¿no? De Deepfake, perdón, online. Bueno, es todo lo que está pasando detrás de ese phishing, ¿no? Te mando un correo dirigido, un correo bien armado, ¿no? Ya no tienen más esa estructura que uno enseguida identificaba porque había fallas, errores de ortografía, no, dirigido a una persona, desde otra persona, no tienen la capacidad de construir la organización por fuera, ¿no? Y enviar un correo a un director, como si fueran un gerente, o al revés, desde un director hacia un gerente, pidiéndole que haga transacciones, reforzados a través de grabaciones de audio, ¿no? Con la voz del director. Todo esto está pasando, ¿no? Y está pasando gracias a todo lo que nosotros, de un lado estamos viendo como súper interesante de la inteligencia artificial, de machine learning, de todo eso, ¿eh? Pero aplicado del otro lado. Entonces, estamos viendo como también todo lo que es el uso de la inteligencia artificial está creciendo su uso en todos los tipos de ataques. Y creo que hablaba más. Bueno, algunos ejemplos. Por esto yo decía un poco casos de entre éxito y no éxito. No éxito en el sentido de que fueron atacados, éxito en el sentido de cómo pudieron reconstruir, ¿no? Primero que pudieron detectar rápidamente, tenemos el caso de Mercado Libre hace unos años, que un grupo de atacantes logró llegar hasta el código fuente y a través de ese código fuente logró acceder a 300.000 cuentas. Pero por otro lado, también la organización pudo detectar tempranamente este ataque, pudo contenerlo, reforzar su sistema de- de gestión de identidades, ¿no? Mantuvo una comunicación constante hacia afuera, ¿no? Hacia sus clientes, internamente, lo cual demostró que la situación estaba bajo control y pese al incidente pudo no verse afectado tanto de reputación, ¿no? En esto vamos, en que el ataque puede estar, el tema es cómo lo gestionamos, ¿no? Y cómo salimos adelante. El caso de Marx, una de las más grandes empresas de logística del mundo también, a través del ataque de NotPetya, tuvieron si uno mira, yo miraba ayer los números, no sé, millones y millones de dólares perdidos, pero tener una estrategia preparada, ¿no? De backup distribuido en distintas locaciones y de vuelta, una detección temprana les permitió trabajar en la reconstrucción de sus operaciones y pudo volver a dar servicio, algo que hubiera sido imposible en otros casos. Eh, la detección temprana es algo en lo que tenemos que trabajar y profundizar. Esto que decía Juan de 4 años no es poco común
que ocurra. Es bastante común. Hace no mucho estaba Target, tuvo 3 años, 3 años le estuvieron a través de la cadena de suministro robando tarjetas de crédito. Entonces, la detección pasa a ser fundamental. Cuando antes podemos detectar que nos está pasando algo, antes vamos a poder accionar sobre esto. ¿Sí? Sigamos. Eh, ¿Cómo trabajamos? ¿No? Porque, bueno, tenemos todo esto. eh, los ataques cada vez se hacen más complejos, vienen de un montón de lados y entonces tenemos que ver cómo los gestionamos. Se habló ya en una de los panelistas anteriores, lo fueron mencionando, la gestión de riesgo. ¿No? La gestión del riesgo nos va a dar el qué y el por qué, ¿no? ¿Qué tenemos que proteger? ¿Cuáles son nuestros activos más críticos dentro de la organización? ¿Eh? ¿Por qué los tenemos que proteger? Entonces ahí vamos a empezar a trabajar de una manera inteligente, porque vamos a poder apuntar a aquellos activos que son los más importantes, vamos a poder evaluar las amenazas, ¿no? que hay dando vuelta, vamos a poder detectar las vulnerabilidades que están y trabajar proactivamente en esto, ¿no? En implementar controles, ¿sí? para poder atender estos riesgos y para poder proteger esos activos que son los más importantes, ¿no? Las más importantes de la organización. Y después agarramos los estándares, porque los estándares por sí solos no servirían para mucho, pero nos basamos en los estándares y si los podemos implementar bien, ¿no? Nos van a dar un sistema de gestión robusto. En los estándares vamos a encontrar buenas prácticas, ¿sí? que podemos implementar dentro de nuestra organización para poder protegernos, para poder alcanzar ese objetivo de protección que estamos buscando, que estamos necesitando. Luego nos va a dar el cómo vamos a hacer, eh, el cómo vamos a hacer para proteger esos activos que fuimos identificando dentro de nuestra gestión de riesgo. ¿Sí? Eh, sí, ya estamos, me apuro. Bueno, para ir cerrando un poco, propongo una estrategia, ¿no? de cómo armar una resiliencia y una respuesta a incidentes para que la organización pueda alcanzar un nivel de seguridad adecuado. Por un lado, la cultura de seguridad. No solo hablamos acá de un programa de concientización de usuarios, sino de poder realmente cambiar la cultura de la organización. ¿Sí? Cuando logramos que la gente se comprometa con la seguridad, esto redunda automáticamente en beneficios para la organización, en el sentido de que un usuario que está entrenado, que está preparado, va a detectar y va a informar un incidente mucho más rápido que uno que no lo está. ¿Sí? Por otro lado, todo lo que es la implementación de controles técnicos, no se escuchó hablar de MFA, lo tenemos que implementar, backup cifrados, los tenemos que implementar, tenemos que tener mucho cuidado. Los atacantes ahora con el ransomware no se quedan un tiempo a vivir dentro de nuestras instalaciones antes de pedir un rescate, porque lo primero que hacen es tratar de ir cifrando el backup, de modo que, de ir cifrando ellos el backup, de modo de que cuando nosotros queramos recuperarlo no podamos hacerlo. Entonces tenemos que hacer pruebas de restauración periódicas, bueno, todos los controles que se necesiten, sí, implementar. Y ahora tenemos que empezar a apalancarnos en todo lo que es la inteligencia artificial, sí, para acelerar los tiempos de detección, sí, y los tiempos de poder resguardar nuestra infraestructura, de mejorar los controles, y prepararnos frente a los ataques. Por último, respuesta a incidentes, ¿no? Ya lo mencionó Juan y se mencionó antes, toda la necesidad de entrenar, ¿no? los incidentes, de practicar, de tener el equipo preparado para ver qué tenemos que hacer en este escenario. O sea, empezar a plantear escenarios reales a los cuales la organización se puede ver, ¿no? afectada y empezar a entrenarlos y a practicarlos y a partir de ahí mejorarlos, ¿no? Y también tomar como input los incidentes que nos van ocurriendo y aprender de esos incidentes y mejorar nuestro proceso aún. Y por último, algo que también estamos necesitando hacer es segmentar nuestras redes, ¿no? La segmentación, cuando hablamos de segmentación hablamos de aislar
las posiciones de redes más importantes de nuestra organización, incluso a trabajar en una microsegmentación, ya a nivel de puertos, protocolos, de forma de que si tenemos un incidente no podamos contenerlo en ese espacio, en ese segmento de red y no vaya explotando hacia el resto de la organización. Y por último, el rol del usuario y de la organización. Sí, el usuario tiene que aprender a que tiene que tener una contraseña robusta, usarla, no compartirla, separar sus dispositivos, tener una contraseña para cada sistema crítico. Esto es fundamental. Es complicado, pero es fundamental. Tenemos sistemas de inteligencia que nos permiten detectar cuando se están vendiendo credenciales, ¿no?, en la Deep Web y generalmente uno ve que las claves no son muy robustas, que digamos, y encima están el mismo usuario utilizando la misma contraseña en un montón de lugares. Y por otro lado, la organización darle la capacitación que necesita, atada al rol que tiene el usuario, tener políticas claras sobre cuáles son las normativas de ciberseguridad y tener claro también cuáles son las consecuencias para emplea- el empleado que las incumple. Terminamos acá, sí. Sí, yo me imagino que ambos tienen para 2 horas más de enseñarnos cosas, de mostrarnos y compartir las experiencias. Lamentablemente el tiempo es tirano. Eh, Básicamente lo que, a ver si comparten conmigo, pero una cuestión es, que parte de lo que decías, Juan, el tema de, tenemos que saber qué es un malware, tenemos que saber qué es un ataque APT, tenemos que saber, pero lo más importante, y eso traigo a colación, el tema de la formación, es entrenar a personas que puedan comunicar estos temas, ¿sí? Yo cuento siempre mi experiencia, estaba a cargo del área de seguridad y le hablaba a los gerentes, le decía malware, phishing, mail, y los tipos me miraban diciendo, ¿y qué pasa? Hasta que aprendí a decir, no, lo que pasa es que podemos estar parados una semana. Ahí sí, ahí, bueno, esa formación es la que te da las carreras universitarias, porque uno puede aprender, atacar una maquinita, lo que fuera, o hacer, pero lo importante es transmitir y saber llegar a los que toman las decisiones, no solamente de las empresas, sino de los gobiernos también, porque muchas veces, porque todo es, hablamos de euros, dólares, bitcoin, o lo que fuera, inversiones Importantes. importantes, y que hay que justificarla muy bien. Si no sabes justificarla, no llegan los dólares. Y después que llega el ataque, Sí. y a quien te dicen, ¿por qué no avisaste? Y yo te hablé, pero no me entendiste. Creo que las formaciones universitarias, o sea, lo que se tiene que lograr es eso, gente que sepa dialogar con los que toman Hay decisiones. un tema que es la comunicación efectiva. A la dirección le tenemos que enseñar a escuchar y nosotros tenemos que aprender a comunicar de una forma efectiva. Y no es hablar, es comunicar. Y que tenga un nivel de comprensión. Y si no hay un nivel de comprensión, tenemos que seguir trabajando en él. Porque si no, al final los responsables somos nosotros. Sí, sí, totalmente. No, yo pensaba, justo hace poco estábamos en una clase y hablábamos de esto con los chicos, y en el sentido de, estábamos viendo gestión de riesgo, y era, y bueno, ¿cómo llevamos esto que encontramos acá, que es un riesgo, que es un problema? Bueno, y armábamos un escenario, ¿no? Un escenario de riesgo en el cual la organización se veía afectada por esta amenaza, ¿no? Y le podíamos mostrar, bueno, este es el activo que tiene la organización. Si pasa un phishing, ¿cómo se ve? ¿Qué le va a pasar? ¿No? ¿Quién es nuestro posible atacante? Un cibercriminal que manda un phishing, que hace esto, y ponerlo en ese escenario de la organización y cómo la organización se vería afectada. Entonces esto nos ayuda bastante, ¿no? Dentro de una organización a explicar qué es lo que pasa, ¿no? No porque que no es solo un capricho y sí podemos mostrar efectivamente cuáles son los activos y el daño, ¿no?, que vamos a tener. Bueno, muchas gracias Bien. a todos por la... Claro. Antes de que se retiren, la Universidad Gastón Dachari tiene un presente para ustedes, como para los otros panelistas. Y ahora enseguida vamos a dar paso al conversatorio. Con ellos y alguien más. Bueno, sí, Sí, claro.